Se fue catapultando todo gracias a que la mente de los jugadores guaros se les trabajó la parte del baloncesto lógico y científico. Habíamos 50 candidatos y quedamos 15. Y ahí empieza mi camino hacia el deporte profesional con Toro de Aragua, el motivo de jugar. La mayoría de jugadores en las ligas profesionales eran de origen central. Y digo, bueno, ¿cómo puedo permanecer en esto? Yo tengo que ser jugador de 1 o 2, porque no puedo buscar nada más allá en otras posiciones. O sea, ningún equipo quería un piloto anotador. Y el único que rompió ese molde fue Sanchepa. Y si bien es cierto, no era la liga especial, pero Duro de Lara tenía un equipazo, hermano. Que salir a ganar, solo que de manera ética. Ética para el equipo, ética para uno mismo, con los máximos valores, los máximos principios. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol, Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. Datanet, conéctate al futuro. Escuela de Baloncesto Future Stars. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de ADN 24, la identidad del baloncesto. Muchísimas gracias a Dios, a ustedes, a nuestros patrocinantes, a nuestra familia y a cada invitado por ser parte de esta gran familia, la identidad del baloncesto. Continuamos desde Medellín, Colombia. Nos conectamos hasta Barquisimeto. Gracias a los amigos de Idea Project. Publicidad corporativa. Dale la mejor cara a tu empresa, marca, servicio o producto con nosotros. Toma nota, por favor. 0424-526-0346. Idea Project en Barquisimeto, online, que lo hacemos con otro barquisimetano, pero que no está precisamente en Barquisimeto. Claro, aclaramos. Tanto el CEO de Idea Project como nuestro invitado nacieron en Caracas, pero son lo que llaman barquisimetidos. Muchos años en Barquisimeto, siempre pendientes de todo lo que ocurre, hurgando en los exjugadores. Y gracias le damos a nuestro invitado de hoy por aceptar la invitación. Le damos la bienvenida a este capítulo de ADN 24, a quien es conocido como el Zurdo Colmenares. José, bienvenido a ADN 24. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Denny, por la oportunidad. Hermoso trabajo que haces con la identidad del baloncesto guaro y el baloncesto nacional, cómo conocer la parte humana de todos nosotros. Y de verdad que te admiro mucho tu trabajo y muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a todo tu excelso público. Tú sabes que, hablando de admirar, es parte de lo que me inspiró a hacer todo esto, ver cómo cada jugador, cada atleta da lo mejor de sí en este deporte que desde chamos hemos estado practicando, y siempre doy gracias a Dios por la oportunidad de poder hacer este trabajo. Gracias a ti, José. Naciste en Caracas en 1968, pero muy chamo te llevaron a Barquisimeto, de padre guaro, madre oriental, tienes 4 hermanos, 2 hijas, 2 nietos y felizmente casado. ¿A qué edad llegaste a la ciudad de Barquisimeto? ¿O te llevaron? Me llevaron, yo nací en Caracas el 23 de enero y al año y medio nos fuimos a Barquisimeto. Mi padre fallece en un accidente. Mi mamá tenía ya a punto de parir mi hermano que me sigue, Rafael. Y bueno, por circunstancias de la vida, pues llegamos a Barquisimeto, tierra hermosa, a la urbanización Sucre. Realmente vivimos primero en la urbanización Sucre y después bajamos y seguimos allá unos cuantos años más. En esa vorágine del cambio, pues salió otra residencia, nos fuimos a la Roja Sur, de ahí nos criamos y vivimos la mayor parte de vida en Barquisimeto. Yo nací en 68, ya creo que, sí, 70, cuando mi hermano menor estaba, o que me sigue, estaba ya por nacer. Llegaste a la Sucre, una de las Sí. urbanizaciones o lugares en Barquisimeto donde más se practica el baloncesto, pero no fue allí justamente cuando comenzaste a jugar.
Cuando comencé a jugar fue ya viviendo en la Ruega Sur. Hay una escuela al frente de la casa. Era imposible no aprender baloncesto porque yo vivía y al abrir la puerta de mi casa lo que veía era la cancha de básquet de la escuela Carmen Fernández de León. Esta escuela básica eh, nos dio la oportunidad de desarrollarnos a mí y a muchas personas de baloncesto. Hay un profesor allá que es de la zona y tú sabes, nos veía uno jugar y decía, bueno, tú juegas, tú no juegas esto, tú juegas voleibol. Y yo, no sé si por el hecho de ser zurdo, pues se me hacía más fácil y bueno, ahí empecé a jugar a esa corta edad, calculo, o sea, yo, sí, 8 años, 9 años. Y luego de esto me escautea, por decir algo, el profesor Oscar Reyes, que es el que verdaderamente me forma los fundamentos del baloncesto en el IND, que es la Avenida Libertador con 40. Ahí trabajaba él y allí nos formó a mí y a muchos jugadores y sobre todo también en su gran labor, o sea, yo tengo mucho afecto y aprecio por el profesor Oscar Reyes, encarrilarnos a no ir por el mal camino, como decía. O sea, ir por lo correcto, porque te digo, en mi zona era bastante difícil, había mucha violencia, había muchas cosas incorrectas, y el deporte fue que nos salvó a muchas personas de no ir por ese camino. Y Oscar Reyes ayudó mucho, mucho a canalizarnos, a mí y a muchos jóvenes de Barquisimeto hacia el buen camino, camino del deporte. Esos fueron los inicios de José Colmenares en el baloncesto. Desde los 9 años hasta todavía. Hasta todavía, ya vamos a hablar de las categorías más de lo que estás haciendo en la actualidad. Sí. Oscar Reyes, por cierto, fue protagonista de ADN 24. Les pido que por favor se vayan hasta el capítulo 19 para que puedan ver esa interesante conversación con el profesor Oscar Reyes. Y hablaste de la Ruesga, no puedo dejar de saludar, no en la sur, sino en la norte, a Alberto Beto Jiménez, quien también estuvo con nosotros en ADN 24 y a todos los que están aquí en la Ruesga. El Panaquinino, esa buena gente que continuamente están dándole con el todos los panes del barrio, sí, sí. Toda esa gente sí. que si bien es cierto son dos sectores distintos, la Ruesga Sur y la Ruesga Norte de cualquier manera siempre están allí fusionados con todo lo que es el básquetbol. Iniciaste con el profesor Oscar y transcurrieron todas las categorías formativas. No se llamaba así en ese momento, pero sí entrenaste. ¿Fue el básquetbol tu único deporte, José? Bueno, yo jugaba básquetbol, voleibol y béisbol. ¿Sí? Fútbol traté, pero era malo. Así que cuando dije, bueno, no aguanté, me fui por esas 3 disciplinas. Jugaba bien voleibol también y béisbol también, primera base y pitcher, bueno, en categorías menores. Pero el amor de mi vida, pues el primer amor, el gran amor del baloncesto, y que se hacía, era fácil, había una cancha en todas partes, o sea, había posibilidad de jugar en varias partes de la ciudad y gratis, o sea, sin necesidad de pagar. Y bueno, lo que tenía que tener era un balón en la mano y compañeros. Entonces, allí, en ese momento, pues sentí el amor por el deporte y me vieron del basquetbol estudiantil, me vieron a nivel de selecciones, me probaron varias veces en el Napoleón Rodríguez Pereira, ese gimnasio que queda allá arriba en los 60 por el polideportivo, por el tecnológico, sí, ¿cómo se llama? Por la universidad, por toda la parte del oeste de Barquisimeto, y por el Politécnico, perdón. Y ahí hacían las evaluaciones de los estudiantes que podían jugar a nivel de selección. Bueno, gracias a Dios, en esas primeras instancias, a la mano de Eligio Liscano, que era como entrenador en esa época, y muchos entrenadores, pues seleccionaron a un grupo de jugadores, y mi primer nacional, que fue mini básquet, fue en Los Teques. Ya yo tenía entonces ya 10 años y ahí fue mi primer nacional de baloncesto. Se llama mini baloncesto, se llamaba mini básquet, ahora es mini baloncesto.
y fue mi primera experiencia. Y para acá todas las categorías, Denny, todas las categorías de infantil, de junior, juvenil. Jugué baloncesto estudiantil también en la universidad, con la hermosa Universidad UCLA, al lado de Oscar Silva. Y después de ese periplo, ¿verdad? Continuar hacia profesional. Eso más o menos, pero cubrí toda la ruta estudiantil, universitaria, después de nivel de selecciones, antes de llegar a los centros universitarios. O sea que tengo muchas historias, muchos juegos de contarte, muchos protagonistas que quizás conozca también. Sí, claro, claro, claro. Y gracias porque recuerdas y noto cómo se va hilvanando la identidad del baloncesto como familia, no solamente en Barquisimeto. En Barquisimeto nace este proyecto, este programa, pero sino a nivel nacional. Y fíjate y tengo que nombrarlos y saludarlos, y porque voy a aprovechar contigo de promocionar nuevamente todos esos programas. En el caso de Oscar Silva, estuvo con nosotros en el capítulo 15. Saludamos hace rato en la Rueja Norte a Alberto Beto Jiménez, fue el programa número 40, así que vayan, sí. Bien interesante. En el caso de Eligio Liscano también nos acompañó, programa número 38. Saludos a Eligio, a sus hijos, a su escuela también. Y sabemos, y ya me vas a contar de eso, que perteneces a una generación. Yo no llegué a esos niveles, apenas llegué hasta junior o juvenil. No me dio el tamaño quizás y me fui más al tema de mantenerme cerca de mi casa jugando. Pero sé que jugaste con personas como Juan Carlos Borromé, Miguel Ángel Yepes, Carlos Cordero Chirli. Ellos también estuvieron, los voy a promocionar. Juan Carlos estuvo con Gustavo en el programa número 26. El hermano Borromé, referente, claro. El Chirli, a quien saludamos, quien recientemente tuvo un tema de salud, ya está bastante mejor, bastante recuperado. Carlos Cordero fue el capítulo 52 y Miguel Ángel Yepes, a quien saludamos también, que está en los Estados Unidos, fue quien abrió todo esto con el capítulo número 1. Era una muy buena generación de jugadores que comenzaban a formarse y que coincidencialmente la gran mayoría llegó a ser profesional, José. Ya que lo mencionas, Dani, yo vengo, siempre lo digo, y es que tú hablas del tamaño, que la parte del fenotipo, la parte física del guaro, en comparación con otros en el país, era tan pequeño, pero lo que se desarrolló, Denis, de esa generación 67, 68, 66 también, hasta 72, 74, fue el baloncesto lógico-científico, el baloncesto pensado, ya que habla de Oscar Silva, que hacía equiparar las deficiencias fenotípicas con la inteligencia, lo que con mucho respeto lo digo, lo que es mal llamado ahora IQ, porque el IQ es el coeficiente intelectual, es un mecanismo científico de evaluación de la intelectualidad, pero lo aplican al básquet, y bueno, lo acepto, estamos para resolverlo. El IQ del guaro, en esa generación, a 66, a 72, 74, inclusive, fue formado por profesores como Oscar Silva y otros más que trabajaron el pensamiento lógico. Tú no ibas a ver un guaro, un basquetbolista de nuestra tierra, que no encajara en ningún equipo profesional o en un equipo de otro estado, porque tenía la inteligencia para leer el juego de una manera lógica y científica. Bien, el jugador guaro lo prepararon en esas generaciones para enfrentar cualquier tipo de sistema, cualquier tipo de planteamiento estratégico, porque pensaba. Jugadores como Diego Vázquez, Diego Guevara, Silvio Leal, personas que ven el suprabaloncesto, que no es solamente remitirse a una estrategia y una pizarra, sino pensar en lo que pasaba como vida dentro del partido. Tú me dices a mí, no, que yo no llegué a esos niveles, pero eres un tipo sumamente inteligente. Las personas formadas podían jugar un baloncesto mejor. Luis Terán, personas que de verdad, Carlos Cordero Chile, que aprovecho para saludarlo y que espero que esté bien en salud, que es lo principal. Yo decía que Chile tenía 3 computadoras en la cabeza. O sea, personas que no cometían errores porque
a pesar de que no eran 2 metros con 120 kilos de peso, masa muscular y una preparación exhaustiva o muy bien dirigida para formar un fenotipo competidor, el cerebro hacía que el jugador guaro se destacara. No quisiera nombrar y dejar por fuera a personas brillantes como por ejemplo Giovanni Fraino, José Gregorio Pineda, que trabaja en la Federación de Baloncesto, un tipo muy inteligente cuando jugaba con Pantera de Lara. Y nosotros crecimos con esos ejemplos de inteligencia. Se fue catapultando todo gracias a que la mente de los jugadores guaros se les trabajó la parte del baloncesto lógico y científico. Sí, sin duda, sin duda. Una generación donde se amalgama todas esas características que tú estás mencionando y que para nadie es un secreto, porque quienes han seguido ADN 24 han notado que tiene que ver con todo esto, ha sido fuente de inspiración. Nombrabas al profesor Goyo, directivo, hoy por hoy vicepresidente de la Federación Venezolana de Baloncesto y presidente de la Asociación de Baloncesto del Estado Lara. Él fue uno de los primeros capítulos de ADN 24, el número 6. Giovanni también estuvo con nosotros, una muy buena conversación que tuve con Giovanni, quien está en los Giovanni, excelente. También estuvo con nosotros en el capítulo 10 y por supuesto que Luis Terán tenía que haber estado en ADN 24, en algún momento nos acompañó y fue parte de este proyecto, de este podcast. Obviamente también estuvo Silverio, tanta gente buena, y hay algunos que están muy pendientes que la gente me pregunta, algunos de los que has nombrado, están invitados. Esta ventana es para todos ellos, pero no hemos podido coincidir. Jugaste todas las categorías amateur, nunca dejaste de estudiar zurdo, zurdo Colmenares, como se conoce cariñosamente, porque también jugaste el baloncesto universitario. Hablabas de la UCLA, una gran selección que se armó en esos años, y finalmente llegaste al profesional con Toros de Aragua, novato del año. ¿No es así? Sí. Antes de hablar de Toro de Aragua y ese galardón, reforzar el tema del estudio. Mi padre, que en paz descanse, era incisivo con eso. O sea, no podíamos estudiar, hay que pensar siempre en esto, ¿no? La parte educativa y formativa. Y que ahora está muy potenciada porque los atletas, todavía hay un déficit en Venezuela de atletas que no estudian y no puede ser. O sea, la intelectualidad llevada al baloncesto y baloncesto llevado a la intelectualidad es una simbiosis necesaria. El periplo de no dejar de estudiar y seguir haciendo deporte fue una disciplina. Y gracias a eso, pues ahora soy técnico superior de informática y aparte soy psicólogo. Y que en los tiempos de la UCLA, que maravillosamente conocía al profesor Oscar Silva, él insistía también en eso. Entonces había una camada de jugadores que, aparte de que son jugadores inteligentes, eran profesionales y son profesionales. Bueno, José Gregorio Pineda, una persona bastante formada y ahora dirige, es líder. Y así muchas personas, Giovanni, Silverio, de sus ámbitos. Yo llego a profesional en el año 88, porque en el 87 hubo los Juegos Nacionales en Maracay, donde una camada de jugadores que tú creo que nombraste algunos, Diego Vázquez, Miguel Ángel Yepes, Richard Sarga, que para descanse, Luis Anzalone, Juan Carlos Borromé y muchos más que ahora no los recuerdo, no los recuerdo por ahora, pero hicimos un torneo genial allá en esos Juegos Nacionales. Solamente perdimos con el campeón, que fue Aragua, pero fuimos dirigidos por Arnaldo Ortiz y Johnny Rodríguez, que dos ilustres profesores también, que los quiero, respeto mucho. Ya Arnaldo no está con nosotros. Tuvimos tremenda actuación allá en Maracay, ¿verdad? Y a raíz de eso me llaman por vía telefónica y me dicen que si quería jugar con Toro de Aragua. Imagínate tú, yo
siempre quise jugar basquetbol profesional, pero el tema de estudio, con mi papá ahí, primero los estudios, no, el basquetbol es ese juego después, hay que ser más serio, hay que ser profesional, toda esa cultura, pues. Pero yo un buen día me llamaron, y un buen día por teléfono, y en secreto me fui a Maracay. Desobedecí a mi papá, se formó un lío allí, y me fui a los 17 años. 17 y ya casi cumpliendo 18. Y ahí empezó esa historia, me hicieron unas pruebas y habíamos 50 candidatos y quedamos 15. Y ahí empieza mi camino hacia el deporte profesional con Toros de Aragua, dirigido por dos personas muy conocidas del baloncesto nacional, que son Mauricio Johnson y Manuel Silvera, Manuel Cámara Silvera, que fue mi mentor y a nivel profesional, y bueno, que en paz descanse ambos. Gracias a ellos, pues empecé ese mundo del baloncesto profesional en una Venezuela difícil y donde realmente el atleta, pues, no estaba bien asegurado en el tema profesional y personal cuando jugaba. Se jugaba era más que por corazón, se pagaban dinero, buen dinero, pero eran condiciones un poco precarias. Era la Liga Especial de Baloncesto, estimado Denis. Sí, sí, sí. Y había muchas cosas por hacer, pero hermoso ese primer momento. Y bueno, si fui novato del año de la liga, recuerdo que si te dijera con quién competí, te vas a caer para atrás porque por todo lo que hizo luego, yo le quito o le gano el novato del año a Víctor David Díaz. Y tengo una placa que dice novato del año, pero yo pensaba que era Víctor, porque Víctor ya en ese año era un talento, un súper talento. Bueno, fíjate todo lo que hizo después con la selección de Venezuela y con sus equipos, y yo le gano a él, siendo así el guarito que desconocido y todo esto, pero sorprendía porque tampoco tenía yo un físico muy preponderante, pero lo que te decía del basquetbol lógico y científico y adaptativo. Entonces todo jugador, Guaro, Silverio, el tamaño de Silverio, tú sabes, y Silverio Leal, fue selección de Venezuela por muchos años, pero también tiene un IQ, para decirlo así, muy grande. Entonces, me pasó lo mismo con Toro. Yo creo que gané el novato del año porque jugaba inteligentemente más que por los números, porque los números realmente los tenía Víctor David. De hecho, fueron 2 años consecutivos que el equipo Toros de Aragua gana el novato del año. Veo por aquí las estadísticas. Al siguiente año, Almiro Cuello con Almiro Toros Cuello. también lo ganó. Almiro Cuello, oriundo ya de Cata, de Aragua. Excelente José, jugador. Cuando llegaste a Toros de Aragua, cuando te haces profesional, así como lo mencionas, una extraordinaria experiencia, por supuesto, el sueño de todo atleta amateur de pasar a ser profesional. Que nos puedas comentar, sobre todo por tu posición, qué te consigues distinto a lo que habías desarrollado en la universidad, jugando para el Estado Lara. ¿Qué te consigues distinto que tuviste que hacer como una especie de adaptación ya a nivel profesional de la mano de esos grandes dos técnicos que te reciben en Toros del Agua? El cambio era el motivo de jugar. La mayoría de jugadores en las ligas profesionales eran de origen central. Aragua, Carabobo, Distrito. Capital, que era el distrito que se llamaba Distrito Capital. Distrito Federal se llamaba en esa época, pero lo cambiaron a Distrito Capital. Era el grueso de todos los jugadores, de todas las nóminas, de todos los equipos. Ellos venían de condiciones, como te digo, difíciles, precarias, y necesitaban, aparte de tener su talento de baloncesto, ganar dinero. No habían estudiado, no tenían una formación académica consistente, y veían el baloncesto como una especie de modus vivendi. Ganar dinero para tener sus recursos, su auto, su casa, etc. Entonces, cuando yo veo que la intención, más que lo que traía yo de corazón, que era jugar baloncesto, divertirme, competir y ganar, porque esa es la parte, era competir para ganar, y eso podemos hablar en un momento, veo que las personas tenían que competir, jugaban por necesidad.
tener mucho talento, mucha gente de Caracas, los barrios más pobres de Caracas, personas de Valencia, de Maracay, y veían eso como su modo de vivir, su posibilidad de subsistir. Ahí yo veo ese cambio de Andy, porque yo vengo, criado a mi papá, mi mamá, o sea, estaba en casa, tenía todo, y luego veo que hay que cambiar eso, y el nivel tuvo que cambiar, ¿entiendes? El nivel de compromiso ya cambiaba, y de seriedad a que, vale, aquí hay personas que están compitiendo y están poniendo todo en la carne en el asador, y no van a permitir que nadie venga un guarito por ahí y quitarle el puesto. Eso fue lo primero que observé cuando llegué a esta instancia. Me miraban con una cara de, bueno, este no va a durar nada. Y al final del primer día, te puedo decir, el primer día de práctica destaqué porque, te vuelvo y repito, el mérito del jugador guaro de estas generaciones, 66 a 74, y estoy siendo un poco quizá egoísta con las anteriores, con las posteriores, es el pensamiento del jugador de baloncesto guaro, que es tan lógico. O sea, es casi, no voy a decir matemático, pero es tan adaptativo a lo que está sucediendo en el juego, que parece que fuera una persona que estudiaron una carrera que se llamaría licenciatura o inteligencia en el baloncesto, porque de verdad que eso fue lo que me ayudó. Todas las personas allá en esa selección de toros eran personas eran avanzadas físicamente y en algunos aspectos técnicamente, pero no en el análisis del baloncesto, de la situación. Y que compartías misma posición por el tema del tamaño. Muchos eran de tu misma posición, ¿no es así? O sea que tiene mayor mérito lo que acabas de comentar. O sea, yo mido 1,87, pequeño. O sea, y en esa época el fenotipo, el biotipo era muy común hacia 1,90. O sea, tampoco había, ver un jugador de 2 metros era algo así como un asombro venezolano. Y entonces no tenías posición fija, sino por tus habilidades, tus skills, tus herramientas, para no caer, porque me dio un 88 jugar un puesto 4 o puesto 3, sino yo me dediqué a jugar puesto 1 y puesto 2. O sea, yo ya tenía el análisis, digo, bueno, ¿cómo puedo permanecer en esto? Yo tengo que ser jugador de 1 o 2, porque no puedo buscar nada más allá en otras posiciones. Claro, claro. Pero claro. tú veías en esa época jugadores un poquito, de un par de centímetros mayores que yo, jugando 4, puesto 4 o puesto 3 fuerte, y no duraron mucho, porque no se adaptó, porque después recuerda tú que la liga especial, tú debes recordar, eran 2 americanos o 2 norteamericanos, para hacerlo más estadounidense, mayormente, que cumplían casi que todos los puestos. Entonces tú veías un jugador de 2 metros o un poco más, driblando y pasando la bola y teniendo una capacidad de armar un equipo, y tú decías, ¿por qué tú no puedes ser piloto? Entonces me fui por ahí, y te cuento algo más. El piloto, como tal, en esa época no era anotador. O sea, ningún equipo quería un piloto anotador. Y el único que rompió ese molde fue Sanchepa. Y hubo uno que no jugó sino en la Liga Especial un año antes, 2 años antes, que era Luis Linder de Margarita. Pero no habían pilotos anotadores, tipo Diego Guevara, tipo Armando Becker, no, o sea, nada de eso. En esa época se necesitaban eran personas que armaran, Caco Solórzano, que armaran una estructura competitiva que hilvanara los potenciales de los demás, pero que esa persona o ese piloto, ese point guard, no anotara. Entonces era bastante complicado, pues. O sea, te decían, ok, zurdo, entra, organízame la orquesta, pero, o sea, no te concentres solamente en meter, porque necesitamos que se ordene todo esto. Así era el basquetbol en esa época. Afortunadamente cambió, porque ahora hay pilotos maravillosos que... Claro, claro, que cuando ven una brecha, yo mismo soy, van es para adentro. Esa adaptación muy similar, obviamente que le ha pasado a muchos jugadores por el tema generacional. Pero hace rato decías, sin querer faltar el respeto a la generación que venía antes de nosotros, y te voy a nombrar uno, y fue un héroe de Portland, protagonista del capítulo 24 de ADN 24, mi gran amigo el silencioso Luis Jiménez. Él cuenta que le pasó algo similar a lo tuyo. Él venía de jugar mucho 4-5 incluso, y cuando saltó el profesional, creo que fue Gabriel, alguien le dijo, hermano, olvídese de eso.
usted va a jugar más 2-3 por el tamaño que tiene ya a nivel profesional. Y mira que Luis Jiménez hizo esa muy buena adaptación y se convirtió en lo que llegó a ser el baloncesto venezolano. De Toros pasas a Guayqueríes, Sí. un cambio bastante significativo en parte de tu vida como profesional en Venezuela. Bueno, antes de hablar de Guayquería, un saludo al Silencioso, el jugador más atípico que yo he conocido, sin posición, pero más efectivo y con una garra. Saludo a nuestro amigo Luis. Y una gran persona. De Toros de Araguas. ¿Ah? ¿Cómo? Y una gran persona, además, Luis Jiménez. Claro, o sea, de verdad que es un tipazo. De Toro Aragua, los 2 años que estuve, voy a Guayqueríes gracias a Arnaldo Ortiz. Arnaldo Ortiz conocía a Error Iroskin, que era el dueño, el gerente general de Guayqueríes Margarita, y dice, bueno, falta un piloto y un escolta, no sé, ¿quieres trabajar allá? Yo me fui porque necesitaba más dinero y todas estas cosas, y bueno, hacía la vida como te comenté, la vida del jugador del día especial era una montaña rusa, usted estaba arriba, usted estaba abajo, y no tenías garantías salariales ni para ni opción a pensión, nada de esas cosas, ni seguridad social, y lo que había era buscar contratos mientras pudiera jugar. Bueno, fui a Guayquería, me hicieron otra prueba y quedé en el equipo. Y jugué por 4 años con ellos, hermoso, pues fue una gran experiencia allá en la isla, y en ese periplo, pues con Toro no tuvimos mucho éxito, pero en el periplo con Guayquería fuimos a una final con Marinos de Oriente, año 91, bastante fuerte, y que perdimos en 6 juegos. Marino nos derrotó. Marino tenía en esa época a Harold Killing, a Gabriel Estaba, Walcott, Portillo. Nosotros teníamos a Armando Becker, nuestro líder allí, tenía a Rosti González, y teníamos una camada de jugadores excelentes, pero fue una final espectacular, pero no ganamos. En Guayqueríes había mayor exigencia técnica y estratégica. Los directores técnicos eran Carlos Gil y Jesús Cordobés, que son también dos estudiosos de baloncesto, y desde el entrenamiento físico hasta el estratégico era libros, estudiar, papel y lápiz, no nada más estar acá, sino que lo da un papel y un lápiz, un cuaderno para hacer y para poder ejecutar las jugadas y entenderle y el porqué. Y el basquetbol todavía sí me hizo más fácil porque ya venía con esa adaptación científica. Entonces, la experiencia de Guayquería fue maravillosa en la isla. Fuimos una situación de los guaroñeros, se sustituyó la sede de Por la Mar y se fue a Barquisimeto, al Domo. Y le pusieron ese nombre que de verdad, Denny, con todo respeto, bueno, amigos del basquetbol, no me gustaba, porque guaroñero no me gustaba ese nombre. Creo que a mucha gente no le gustó. No, creo que fue una experiencia muy exitosa. No fue bien esa temporada, lo admito. Aparte que nuestro líder natural, Armando, tenía problemas de otra índole, pues no participó, pero sí era la cara del equipo. Se descubrieron muchas cosas, se hicieron muchas cosas buenas, pero al final el proyecto no fue, en mi consideración personal, exitoso. Pero bueno, también fue una grata experiencia porque llevar el baloncesto a Barquisimeto siempre es bueno, ¿no? Y luego pues vinieron otras experiencias con equipos propios allá, pero sí, de ese año, sobre todo de la final, 91 y el 92, fue muy lindo. Aparte de que venía con un empuje como jugador profesional, porque en el 92 quedamos campeones con Duro de Lara, que era otra liga en Barquisimeto, y había ya subiendo un poco el nivel ya de basquetbol centro-occidental. Quedamos campeones y bueno, todavía pude desarrollar más mi baloncesto. No era de equipo titular, sino que era la segunda unidad, como se la llama ahora, pero siempre, como te digo, cualquier jugador guaro, en cualquier equipo iba a hacer su trabajo porque tenía todas las herramientas mentales para hacerlo.
No, perdona un momento, zurdo, y que, bueno, nada, volviendo a lo de Guaroñeros, quizás no la mejor experiencia en cuanto al nombre, algunas situaciones que se dieron, pero era estar en Barquisimeto, era estar en tu casa, era jugar con ese público que te vio crecer como jugador, como amante de este deporte, donde te desarrollaste. Pasas a la liga con Duros de Lara, en este caso Liga Superior, y si bien es cierto, no era la liga especial, pero Duros de Lara tenía un equipazo, hermano. Era un equipazo con jugadores en su mayoría de allá, oriundos de allá, del estado Lara, de la ciudad crepuscular, y dieron un espectáculo impresionante, hasta un título. Estuviste también con estudiantes de la UCB y con Guácharos de Monaga. Era una liga muy poderosa, era ese baloncesto, esa Venezuela donde todo el año había básquetbol y bueno, nada, se daban ese lujo con todo y las situaciones que durante tantos años ha pasado Venezuela, pero en ese momento el básquetbol estaba en un top y así se veía reflejado en esta liga y tú estuviste allí con ese equipo Guaros de Lara. Es hermoso lo que Duros de dice. Lara, quise decir, Duros de Lara. Es hermoso que eso que dice, porque de verdad que en mi corazón llegó lo duro de Lara, porque luego de la experiencia de Guaroñero, fíjate que era jugar en Barquisimeto y todo, pero no me sentía como un equipo representativo de nuestro gentilicio, Guaro, de nuestro ADN barquisimetano, milarense. Pero con duros, desde la primera persona de mantenimiento hasta el último, eran barquisimetanos y los que no eran barquisimetidos que llegaron a querer nuestra ciudad y nuestra cultura como nadie. José Ángel Hernández, Ramón Báez, personas que jugó San Shepard, pero el grueso era jugadores hechos en Barquisimeto, esa generación que te digo de personas muy lógicas jugando baloncesto y que lo amaban mucho. ¿Cuál fue el resultado? Un campeonato. Y una integración con las personas, una conexión, un vínculo que nadie va a olvidar. Nadie va a olvidar los duros del año 92, porque hicimos una conexión grandísima a través del baloncesto con las personas que nos miraban en las gradas de Napoleón Rodríguez. Era algo hermoso, hermano. Yo digo que ese título, de hecho, el primer año que salió la liga, gracias a Giovanni Efraín, por supuesto, con la empresa privada, Dominico Donadi, que en paz descanse, y otros más allí, llevaron el baloncesto de Guaro a una dimensión de conexión con las personas. Yo creo que eso fue el gran logro de eso, a pesar del título. El primer año quedamos subcampeones, dirigidos por Oscar Silva. Fue un buen torneo también, y Arnaldo Ortiz. Pero el año que quedamos campeones, el año 92, fue una explosión de valor. O sea, todos querían tener en su equipo a nivel nacional un jugador de Barquisimeto, sí, de salido de esa camada. O sea, era impensable que puros jugadores guaros, barquisimetanos, quedaran campeón con un torneo como si tú, porque el otro equipo tenía jugadores profesionales ya de trayectoria, todos los equipos de la Liga Centro-Occidental, y había un equipo de Cúcuta, por cierto, que era muy aguerrido. Tenían jugadores de baloncesto profesionales, así que no tenía nada que envidiar a la liga especial y a la liga profesional incipiente en esa época. Así mismo es. Así mismo es. Incluso a nivel comunicacional recuerdo, yo estaba dando los primeros pininos en los medios en ese momento y ya había un canal, el primer canal regional de Barquisimeto, transmitió los Duros de Lara. Hay por ahí un fragmento rodando en las redes sociales, en el canal de YouTube, donde sale, por cierto, Luis Terán con Sánchez para en una jugada. Y sale el logo de ese canal, el primer canal de televisión de la ciudad de Barquisimeto. Pasaste por Guácharos, pasaste por Estudiantes, ampliando tu experiencia en la Liga Superior. ¿Cómo, por qué y cuándo? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Por qué llega el retiro? Cuéntanos de esa. Que te lo digo como siempre lo digo a los entrevistados. Genial. Es un tema bien delicado, pero llega. No, sí. Bueno, afortunadamente puedes jugar en todas las ligas superiores del país. La experiencia jugué con Gustavo Romé en Estudiantes de la UCB, fue bien, con el profesor William Boxil. Y terminé con Guácharo Maturín con el profesor Mamaosa, Néstor Mamaosa. Quedamos campeones allá. Era otra institución. También sentí mucho
mucho vínculo con las personas allá en Oriente, porque aparte tengo sangre oriental y no me cuesta nada adaptarme a la cultura, a la comida, a la hora de ellos. Lo que pasa en la cabeza de cualquier atleta para el retiro es difícil. Nadie quiere hacerlo. Pero las condiciones, uno siempre tiene que evaluar las condiciones que están sucediendo que no puede controlar. El momento país, qué va a pasar después. En ese momento de Guácharo Maturín, estudiante había liga profesional, pero todavía sabía por buenas fuentes que no había condiciones de seguridad para el atleta, incluso cuando se lesionaba. Entonces, un contrato y te lesionabas, pues perdías todo lo demás. Y opté por eso que me inculcó mi papá de la formación y el seguro de tener una profesión para poder enfrentar los años siguientes. O sea, veía como que el deportista no tenía ese futuro ya ahí, tú sabes, consolidado, a punto de consolidarse, si seguía solo siendo deportista. Y fíjate que hay muchos casos, y no los quiero mencionar, de deportistas que quedaron sin nada y que quedaron casi que en la indigencia, y que afortunadamente algunos fueron rescatados. Pero si tú te pones a ver, Denis, estadísticamente, la cantidad de profesionales que hubo de la Liga Especial para acá, y te va a sorprender, y muchos jugadores talentosos como quedaron. Eso me llevaba a pensar, digo, bueno, se lo puede jugar 5 años más, porque mi carrera fue realmente corta. Pero seguir buscando, y yo prefiero más formarme, ya no estoy tan muchacho, y porque la vida del deportista es corta, y entonces, bueno, decidí que todavía tenía condiciones de jugar baloncesto, pero por cuestiones de ser un poco más previsivo, pues estudiar y sacar unas carreras que por eso es que estamos aún subsistiendo, pero es básicamente por eso. Hay personas, por lo menos, que tuvieron trayectorias muy brillantes, que se dedicaron exactamente a eso, pero no desarrollaron otro tipo de estudios, y bueno, ahí los vemos pues con esos problemas. Y no pasa aquí nada más, es un fenómeno latinoamericano. En Estados Unidos, para ingresar a un equipo de baloncesto profesional, tienes que estudiar. En Europa, tienes que estudiar. Tienes que sacar una carrera universitaria. En Venezuela, la generación de oro de Portland, que tú la nombraste hace rato, Luis, estaba Armando, Iván Olivares, Víctor David, que estuvieron en Estados Unidos, César Portillo, o sea, la mayoría, y Miguel Ángel Yepes, que no fue selección de esa específica de Portland, pero también fue un jugador brillante, también se desarrolló en Estados Unidos, y se veía que la idea era desarrollar las mentes, formar una mente competitiva desde lo educativo hacia lo deportivo, que es lo que no ha podido suceder en Venezuela, y por eso es que vemos tanta dificultad con las selecciones, no solamente de baloncesto. Por eso te planteaba eso. Me retiro por una cuestión de inteligencia personal en cuanto a lo que iba yo a encarar en el futuro. No, clarísimo que la edad de deportista es muy corta, y que si no aprovecha esos recursos que obtiene por la práctica deportiva, la va a tener un poco difícil. Entonces decidí eso, estudiar. Entiendo entonces que luego del retiro terminas tu carrera como en cuanto a la psicología. Sí, al principio, cuando termino, primero fue tecnicatura en informática en la Universidad de Sucre. Eso, yo me gradué en el 92, sigo jugando, ¿no? Hasta el 96, 97 con Guácharo Maturín. En el 98 empiezo a estudiar psicología. Empiezo a ver ese mundo. Lo abandono un poco porque la UCLA no estaba esperando el cupo en la UCLA, y luego, por mecanismos propios, estudio psicología en la Universidad de Yacambú, pero me gustaba, era la parte deportiva. Entonces, de hecho, uno de mi promoción es un psicólogo muy conocido ahora en Barquisimeto, porque es psicólogo de Cardenal de Lara. Y ha tenido Leonardi Delgado. Leo ha estado acompañando a Cardenales con todos estos últimos éxitos de estos últimos años, y él salió de Yacambú, y otros más, que están, muchos más psicólogos que salieron de allí,
que nos gustaba el deporte y nos reuníamos en un café y hablábamos de cómo sería la psicología deportiva, apoyar al deporte guaro, pero como un holding de psicólogos deportivos. Aún no se ha dado eso, pero bueno, ahí pues, es un buen proyecto. La psicología me trajo a donde estoy ahora. Sí, justamente te iba a preguntar. Hubo un momento que, bueno, hablar de esto quizás no podemos dejar de pensar o de estar conscientes de lo que ha significado la diáspora en Venezuela, todo ese viaje, ese traslado masivo de los venezolanos a tantas partes del mundo, un tema que obviamente no vamos a ampliar en este programa, tiene que ver con un tema social, económico y político, pero en el caso del zurdo Colmenares, le toca trasladarse hasta Argentina. Tiene que ver mucho con eso. Hay algo que también quiero que lo comentes, aparte de eso que te estoy preguntando, tú ves a Argentina, porque dijiste, hay una frase que la anoté, competir para ganar, y de eso vamos a hablar más adelante, porque sé, y ya lo habíamos conversado previo al programa, que anhelas, en tu anhelo está prepararte o desarrollar esta psicología con equipos deportivos en Venezuela y en otras categorías. Pero vamos por parte. Te vas a Argentina, zurdo. Sí, bueno, como hablamos hace unos minutos atrás, hay cosas que no podemos controlar. Entonces, la situación país se puso bastante delicada y sabemos ya, no hay que ahondar en eso, como tú dices. Y muchas personas pensamos en emigrar para buscar otras oportunidades. Yo fui una de esas personas que tuve la oportunidad de venir acá a Argentina por trabajo, en un ámbito que no tiene nada que ver con el deporte, porque es el ámbito de los adictos, las personas que tienen problemas de consumo problemático. Y se abrió una posibilidad de trabajar con ellos acá, y bueno, ese fue el inicio. Nosotros, o sea, por las causas que sean y las consideraciones personales que sea, migrar es un reto y es muy difícil. Y gracias a Dios, pues, en los estudios y toda esa preparación ayudó a que viniera acá. El deporte competitivo, el deporte de alto rendimiento, es lo que nos formaron nosotros a esta generación. Como se dice el eslogan del béisbol, ¿cómo se goza ganando? Que es el famoso locutor. Yo pienso igual, o sea, pienso que hay que salir a ganar, solo que de manera ética. Ética para el equipo, ética para uno mismo, con los máximos valores, los máximos principios para buscar esa victoria, que tiene que ver con la preparación, la disciplina y el amor por el juego, más que el amor por el dinero. Esa parte es lo que profesores como Silverio Leal, Ana Ortiz, Carreyes nos inculcaron a nosotros en esas generaciones, y por eso es que cuando te hablo de alto rendimiento, te hablo para ganar. Cuando te Competir hablo de para ganar. competitivo, puedo competir, pero yo puedo competir y no ganar. Entonces, de hecho, está tipificado de la formación inicial deportiva hasta la alta competencia y rendimiento. Y eso es lo que me gustaría como persona y profesional aportar al deporte venezolano en el baloncesto y otras disciplinas. Porque aquí en Argentina trabajan desde niño el alto rendimiento ya a nivel formativo. O sea, cuando tú ves selecciones de baloncesto y otros deportes en Argentina que no tiene la misma, aquí la accesibilidad a hacer deporte de calle, como que sea de la Ruesga, de Sucre, de los no sé, una cancha de cada esquina como en Venezuela. Y no se entiende por qué a nivel de selecciones, Argentina es preponderante en muchos deportes cuando no es a nivel de accesibilidad. No es, digamos que no es fácil de entrenar. Aquí los torneos, un torneo en el Obelisco, en la Sucre, en la Carocella, en todas partes, allá en Venezuela, pero acá no hay torneos. Aquí es solamente deporte de clubes y hay que pagar. Entonces, ¿cómo se explica eso? Porque aquí Argentina es potencia deportiva y nosotros no, sobre todo, vamos al ámbito de baloncesto que nos interesa acá para no andar en otras cosas. ¿Por qué no hay resultados? Porque la formación de competencia de alto rendimiento no está en las bases iniciales, sino mucho tiempo después, cuando venga un Denis que tiene todas las skills, la herramienta, que mete tres, que dribla, que todo, que él se formó solito y o sea, lo capto
para yo traerlo, terminarlo de formar en un equipo profesional, cuando debiste haberlo formado desde el inicio. Ese Denny que tú dices que no tenía mucha vida, sí tenía, lo que había, el tamaño, ¿no? Pero el basquetbol es lógico, el deporte es lógico, pero también la voluntad de ganar también se entrena. O sea, si yo voy a hablar de otras disciplinas, no lo voy a hacer, que no han tenido éxito, como el baloncesto y el béisbol recientemente en Venezuela, te vas a dar cuenta más o menos de lo que estamos hablando, que puede ser tema, porque es muy psicológico, ¿ven? ¿Por qué no ganamos? Claro, claro. José, ¿y cómo va ese proyecto de mostrar parte de tu talento hacia Venezuela para trabajar en ese sentido? ¿Has hecho algo? ¿Has adelantado algo? ¿Estás elaborando algo? Esa es Que una nos muy puedas buena comentar. pregunta. Realmente me da culpa, es una buena pregunta, me da culpa, no he insistido en esto, porque el aquí y el ahora, está aquí en Argentina, trabajando acá y estoy concentrado en esto, pero no he dejado de formarme. Entiendo que hay posibilidades, cuando hay atletas como Diego Vázquez que está trabajando con selecciones de Venezuela, él empezó como scouting, video scouting, y ahora, bueno, imagínate, te entiendo maravillosamente, saludos a Diego, pero no, yo no tenía una cercanía con la federación y con la asociación tampoco, porque me vine en esas épocas y cuando me vine, vuelvo a repetir, me da culpa, no, el vínculo se alejó un poco, se distanció, pero estoy seguro que cuando quieran los servicios y quieran, yo estaré, porque me encanta para aportar, porque he aprendido mucho acá y creo que esa experiencia se puede utilizar allá para tener buenos resultados. Porque todavía observo, porque tú sabes, cuando tú te sales del sistema, tú observas. Sale un sistema problemático, cuando te pones afuera de ese sistema, ese circuito, tú ves algo distinto. Bueno, yo veo algo del deporte, todavía en el baloncesto venezolano que todavía falta. Ojalá pudiera yo apoyar, no conozco, o sea, sé que Cerebro de Pineda, perdón, está en esa, con esos posibles enlaces, Oscar Silva también, pero no, por ahora no me he acercado a ellos. Es mi autocrítica. Bueno, por aquí completamente a la orden esta tribuna para poder hacer ese enlace y que Dios quiera pues se pueda dar el inicio por lo menos de abrir conversaciones interesantes que vayan en función a eso. José Zurdo Colmenares, ya estamos llegando casi al final, estamos en las Sí. últimas posesiones del programa. Me gustaría que definieras en una frase o en una palabra, lo más corto posible, ¿qué es para José Encarnación el Zurdo Colmenares el baloncesto? El primer amor y el más grande amor es el baloncesto para mí. Ah, qué interesante. Me gustaría, ya comienzo a darte gracias porque no nos cansamos de hacerlo en este programa con tantas cosas interesantes y bonitas, buenas y sobre todo de buena proyección que hemos logrado. Me gustaría que finalizar con un mensaje de José Colmenares para todos los que te están viendo en muchas partes de Latinoamérica, principalmente en Lara y en Venezuela, y que tenga que ver con eso, sobre todo esa frase que me gustó mucho, competir para ganar, el concepto que tú le das, ese consejo para las personas que nos están sintonizando en este momento. ¿Cuál sería, José? Bueno, primero agradecerte a ti la oportunidad de que este mensaje lo puedan ver muchas personas. El amor al deporte es el amor a la vida, es tomarlo como filosofía de la vida, no solamente de baloncesto. Y eso nos inculcaron nosotros allá en Barquisimeto en aquellos tiempos. El mensaje es esperanza y disciplina para construir lo que hay que construir ahora en adelante. En todo ámbito que usted se desarrolle, cualquier persona que lo haga con ese amor, con esa disciplina y con esa esperanza de que hay que construir. Siempre una persona que tiene en la mente algo que quiera construir va a ser algo positivo para él y para los demás. No debemos detenernos, sino que debemos siempre pensar esa esperanza de construir se haga. Competir para ganar. Esperanza transformada en hecho. Muchas gracias, Denis, muy amable por esta oportunidad. Y saludo a todos esos basqueteros que se me olvidó, a todos los amigos allá, los extraño mucho Venezuela.
no hay mucho todo. Y tengo la esperanza que se va a transformar en hecho de que estaré por allá nuevamente. Y abrazarlo a todos. Gracias a ti. No, y nombramos algunos, pero es meternos en un problemón, sí, porque vamos a dejar de nombrar muchos. Y qué bueno que terminaste con eso, porque me uno siempre en ese saludo, sobre todo después que he estado aquí en Medellín, Colombia, continuando con ADN 24. José, Ah, Encarnación del Zurdo Colmenares, no vale, el honor es te nuestro. felicito, Denis, te felicito por el programa. Y sí, abrazo extensivo a toda la gente que tiene ADN de básquet. Guaro. Se les quiere. José Colmenares desde Argentina, gracias a los amigos de Idea Project en Barquisimeto. Yo desde Medellín, Colombia, con un gran honor y sobre todo un privilegio compartir con grandes representantes del baloncesto. Para mí de verdad lo ha sido durante estos más de 2 años. Muchísimas gracias a todos los que se conectan, a los que están pendientes, a los que comparten el enlace, a los que están comentando. Y que nosotros pues muy gentilmente también respondemos a sus comentarios. Muchísimas gracias, porque ustedes también son parte de la gran familia de ADN 24, la identidad del baloncesto. Por Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol, Venezuela, tú imaginas, nosotros creamos. Datanet, conéctate al futuro. Escuela de Baloncesto Future Stars.